antes nos quedamos justo por la última parte del tema 6 que habíamos empezado, ¿no? Del modelado de sistemas físicos, ¿no? Esta es la tercera clase que creo que damos con este tema. Y habíamos visto los sistemas electromecánicos, ¿no? Los elementos que nos permiten pasar de tener unas magnitudes de un campo eléctrico a movimiento, ¿no? En el entorno mecánico, o bien al contrario, de un movimiento, ¿no? De magnitudes mecánicas a eléctricas. Bueno, nos habíamos quedado pues viendo este ejemplo, que es un ejemplo bastante habitual, incluso creo que cayó en un examen, no recuerdo ya ahora mismo cuál, pero lo tenéis ahí en el campus virtual, no sé si lo habéis visto alguno de vosotros, que era un sistema para orientación de un radiotelescopio, ¿no? Es decir, en ese caso era un radiotelescopio, ¿no? Una antena parabólica muy grande, ¿no? Pues eso, pues una antena enorme que habría que girar para orientarla, ¿no? Pues en función de a qué dirección del universo, ¿no? Pues del cielo, pues se quiere recibir, pues, comunicaciones, ¿no? Información, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues se trata de un sistema, un servomecanismo de posición en el que se trata, pues, por ejemplo, si os imagináis que es ese telescopio, ¿no? Pues tendríamos en este lado un eje que donde iría conectado el telescopio y podríamos medir en qué orientación tiene, y nosotros como entrada, como referencia, pues le podemos establecer mediante un mando o una consigna, que le podríamos poner algún valor en un dato concreto, ¿no? De qué orientación queremos, pues orientarlo, ¿no? Como por ejemplo, también, bueno, pues imaginarnos, bueno, yo, por ejemplo, tengo un telescopio, ¿no? No evidentemente un radiotelescopio, sino un telescopio, pues, de unas dimensiones, ¿no? Que tengo aquí atrás, ¿no? Pues la cuestión es que este telescopio, por ejemplo, también está motorizado, ¿no? Pues, por ejemplo, por un sistema de posicionamiento, pues, por ejemplo, ese, ¿no? Si quiero observar una determinada dirección para ver una determinada constelación o algún planeta o alguna estrella, ¿no? Pues hay sistemas, ¿no? Que pues ya directamente, incluso desde el propio móvil o el ordenador, ¿no? Pues tú puedes tener las coordenadas y según las coordenadas pues tendrías que orientarlo, ¿no? Y tiene un movimiento libres que son, en este caso, se denomina para un telescopio normal, montura ecuatorial, por lo que tiene los movimientos según la latitud, ¿no? La altitud a la que se van moviendo las estrellas en el firmamento durante la noche, ¿no? Pues un movimiento a sección recta, ¿no? Para buscar, y el movimiento de declinación, ¿no? Pues para ir siguiendo la estrella a lo largo de la noche, ¿no? Bueno, pues esos movimientos se pueden motorizar y entonces tú podrías poner unas coordenadas para ir orientando de forma automática el telescopio en una dirección, ¿no? Y eso pues sería a través por ejemplo, de un programa o una aplicación en el móvil, ¿no? Que tienes tú unas coordenadas, ¿no? Y se trataría de, claro, tienes el telescopio motorizado, tienes un motor y le vas a establecer una determinada referencia, ¿no? Bueno, esto también podría servir, pues, por ejemplo, para cualquier otro sistema de posicionamiento así angular, como por ejemplo las placas solares de un satélite, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchas más situaciones que podríamos pensar, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, para medir la orientación, un potenciómetro, ¿no? Por ejemplo, o un encoder, y aquí tendríamos un potenciómetro si fuera un mando manual, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, según como veis estas líneas punteadas que tenemos aquí, pues tendríamos por un lado conectado la referencia y en otro punto pues conectada la salida, y haríamos una comparación y aquí tendríamos pues la señal de error, ¿de acuerdo? Bien, esto que tenemos aquí, esto sería un amplificador, que lo que haría es amplificarnos este campo eléctrico, que podría ser muy pequeño, ¿no? En función de eso, en este caso, pues los potenciómetros, ¿no? Que es muy pequeño para alimentar un motor, ¿no? Porque esta parte de aquí es un motor, ¿de acuerdo? El que ya hemos visto en la clase anterior. Bien, bueno, pues esto sería un motor de corriente continua. Aquí tendríamos la tensión ya amplificada y este sería el circuito de armadura que hemos estado viendo pues anteriormente, en la clase anterior, con esa corriente de armadura, ¿no? Aquí tendríamos el circuito eléctrico con la impedancia, ¿no? Es decir, la resistencia que ofrece el devanado y la inductancia, ¿no? Y esta tensión de aquí que tenemos, pues sería la fuerza contraelectromotriz, ¿no? Como ya hemos visto. Bien, bueno, que aparece en el motor, ¿no? Cuando se está moviendo el rotor, ¿no? Y el flujo que atraviesa el devanado, pues va variando a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, bueno, pues este motor va a provocar, con esa tensión que le estamos aplicando, va a provocar
un giro en el eje, que es este que tenemos aquí, con este ángulo, ¿no? Proporcionando un par que va a provocar ese giro del eje, ese movimiento mecánico, que como ya vimos también, ¿no? Con unas ruedas dentadas podríamos acoplar ese movimiento de giro y transmitirlo a otro eje diferente, que en este caso pues fuera, por ejemplo, el telescopio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, tenemos un motor con un engranaje, con una relación de transmisión, ¿no? Dada por ese número de dientes que tienen las ruedas, ¿no? Y podríamos modificar esa relación de transmisión. ¿De acuerdo? Que es lo que comúnmente se conoce como reductora, que seguramente muchos de vosotros lo habéis visto físicamente si habéis trabajado si habéis alguna vez, pues yo qué sé, pues visto algún tipo de motor o porque lo había utilizado en algún dispositivo, ¿no? Bien, bueno, ¿se entiende el circuito, el sistema construido? Yo tengo una duda. Sí, Las flechas que marcan la tensión, no me acuerdo cuál era el positivo y el negativo. la El, tensión, el- ¿dónde? En sí, el más es donde es donde empieza la flecha. No, bueno, cuando se hace por convección, sí, sí, es una convección normal que cuando tú estás en un circuito, ¿no? Pues la parte positiva y negativa, exactamente como dices, la flecha se suele indicar así hacia el lado negativo, Vale, vale, sí, eso. No me acordaba de eso. ¿vale? Bien, bueno, pues analicemos este sistema que es bastante utilizado, ¿no? Y de hecho lo tenía en un examen que lo podréis ver, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una gran cantidad de información, como veis en esta diapositiva, ¿no? Tendríamos el desplazamiento angular de la referencia, puesto como el mando, ¿no? El eje de referencia. La salida, desplazamiento angular en el eje de salida, que sería el motor que nosotros queremos que posicione algo, ¿no? Yo qué sé, pues por ejemplo, lo que estábamos hablando, el radiotelescopio o el telescopio, por ejemplo, la orientación de placas solares, ¿no? Yo qué sé, cualquier otra aplicación, ¿no? Y luego teta va a ser el desplazamiento angular del eje del motor, ¿de acuerdo? Ese que conseguimos mover el motor en función de esa diferencia que hay entre la referencia y el movimiento real final que tenemos, ¿no? Bien, bueno, pues tendremos, dando los siguientes datos, pues claro, hay muchos datos que considerar aquí. Tendríamos la ganancia del error del detector de error potenciométrico, es decir, esa ganancia que tenemos aquí entre este potenciómetro y este que tenemos aquí, ¿no? Que se nos da aquí como 24 partido pi, voltios partido radianes. La ganancia del amplificador que tenemos detrás, 10 voltios, ¿vale? Por cada voltio. Y es decir, una amplificación por 10. Y luego tendríamos, pues, esta sería la tensión que tendríamos ya amplificada después del amplificador aquí de la entrada, que sería esta de aquí. Y la tensión que se le aplica, evidentemente, al inducido del motor, ¿no? Es decir, la que aplicamos ya directamente al motor. Bien, en ese circuito, en el circuito de armadura, pues tendríamos la tensión de la fuerza contra electromotriz, ¿no? Que sabemos calcularla, ¿vale? Que como acordáis, pues será proporcional a la velocidad angular del eje del motor, ¿vale? Y luego tendríamos la resistencia del devanado y la inductancia, ¿vale? Esta es despreciable, como suele ser habitual, como hablamos cuando el motor de corriente continua, y la resistencia del devanado, pues 0,2 ohmios, ¿no? En este caso, ¿no? Luego, pues tendremos una corriente ahí en el devanado, ¿de acuerdo? Y luego ya nos quedan las constantes del motor, ¿vale? Que como veis, aquí hay dos constantes, ¿vale? En la otra poníamos un K sub M, que eran la misma, ¿no? Pero en estas son dos diferentes y es porque no están en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Por eso difieren el valor de estas constantes. Que una era la constante para la fuerza contra el electromotriz y la otra es la fuerza, la constante para la relación entre par y corriente, ¿de acuerdo? Bien, luego aquí nos habla de que tenemos una inercia en cuanto al motor, ¿no? El motor va a tener pues un momento de inercia, ¿vale? Dado por Jm. Y Jl sería el momento de inercia de la carga. Es decir, si nosotros aquí, pues esta sería Jl, esta que está aquí. Si este es un radiotelescopio, pues sería la inercia que tiene el radiotelescopio para girar en torno al centro de giro dado por el eje al que lo acoplamos para que se mueva. ¿De acuerdo? Si fuera una rueda, pues sería el momento de inercia de la rueda. Si fuera pues una placa solar, pues el momento de inercia de esa placa solar que está sujeta a un eje que le permite pues cambiar de orientación al girar, ¿no? Bien. Luego tendríamos una fricción viscosa
en la parte de la carga, que está representada aquí, ¿no? Que no había dicho nada, y la relación de engranajes, ¿no? N1 partido N2, que es 1 partido 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos todos los datos para poder calcular qué relación hay entre la entrada y la salida y poder establecer una función de transferencia. Bien, este sería pues un ciclo, un esquema de control en bucle cerrado del que podríamos obtener pues la función de transferencia, ¿no? Bueno, por un lado pues tendríamos para hacer esa diferencia entre el potenciómetro de entrada y de salida, pues simplemente sería la recta entre la referencia y la salida, ¿no? Y esta sería la ganancia que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que numéricamente sería 764, ¿no? Multiplicado por R menos C. Lo hemos puesto ya directamente en el dominio de la variable compleja S, ¿no? Es decir, ya con la transforma de Laplace, ¿no? Bueno, para el amplificador, pues simplemente E sub A, pues será multiplicado por la ganancia del amplificador. Sería 10 veces esa E de S que tenemos antes, ¿no? ¿De acuerdo? Esto sería toda esta primera parte que tenemos aquí, ¿vale? Esta parte de aquí del amplificador y ya tendríamos la tensión E sub A que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora quedaría la parte del motor. Bien, para el motor ya hemos visto la función de transferencia de un motor de corriente continua, por lo tanto no hace falta volver a estudiarlas, pero claro, tendremos que establecer ciertas cosas, ¿no? Es decir, hay que obtener el momento de inercia equivalente, como dice aquí, y coeficiente de fricción viscosa equivalente. Y nos vamos a parar un momento aquí para ver de dónde sale esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí un ejemplo, este que tenemos aquí, lo voy a poner de forma que podamos escribir sobre ella sin que se borre. Imaginaros, vamos a ir a un caso más general, ¿no? En el que, imaginaros que tenemos un motor, ¿de acuerdo? En el que pues aplicamos un par motor, ¿de acuerdo? Que lo voy a dibujar, por ejemplo, aquí, un par motor como este, ¿de acuerdo? Que se llame T sub M. ¿No? Ese motor nos proporciona un par y va a girar, ¿de acuerdo? Sería, pues nos va a permitir tener un giro, ¿de acuerdo? Aquí, que le vamos a llamar a una velocidad omega 1, ¿de acuerdo? Es decir, el motor nos proporciona un movimiento de giro, por lo tanto va a girar ese motor, perdón, ese eje, y tendremos fricción viscosa, dado aquí por B sub 1, y tendremos ese eje acoplado con otro eje mediante un par de engranajes, ¿no? Con una relación N1, N2, ¿de acuerdo? Bien, si este par motor que nosotros proporcionamos aquí va a permitir que gire el eje que tenemos abajo, ¿verdad? Es decir, si nosotros este gira así, hacia abajo vamos a tener un par que va a aparecer aquí y va a girar en este sentido, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y va a transmitir, pues, un movimiento aquí a una velocidad omega 2. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Se movería en ese sentido? Sí, Sí, ¿no? Es decir, imaginemos, vamos a mirar esto como de frente, ¿no? Aquí tenemos la rueda N1, ¿de acuerdo? Y hemos dicho, y vamos a ponerle el giro, bueno, así, ¿no? ¿Vale? Este es omega 1, ¿vale? Y esta es la rueda esta N1. Está en contacto con otra rueda más grande, ¿de acuerdo? Y ese giro lo transmite de esta manera, ¿no? Omega 2, ¿de acuerdo? Este sería N2, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues entonces aquí tendríamos ya el movimiento, el movimiento de este primer eje, pues provoca un movimiento en el segundo y por lo tanto podremos mover la carga que nosotros pongamos ahí, ¿vale? El radiotelescopio, placa solar, rueda, lo que sea, ¿vale? Como hablamos el otro día, ¿no? Pues por ejemplo, eso es una caja de transmisión de una caja de cambio de un vehículo, ¿no? Por ejemplo. Bien, aquí tendríamos también una fricción viscosa y evidentemente una inercia, ¿no? Igual que el motor, pues tendrá una inercia, ¿de acuerdo? Bien, bueno, tenemos ahí ya para poder empezar a escribir las ecuaciones todas las fuerzas que se están provocando aquí en en esta situación, ¿no? Este problema de movimiento, de rotación, ¿no? Un problema
mecánico de rotación. ¿Podemos empezar a escribir las ecuaciones? ¿No echáis falta ninguno? ¿Sí? ¿Veis a decir algo? ¿Están ahí todas las fuerzas? ¿No lo tenéis muy claro? Bueno, el par que le transmite este primer eje al segundo, ¿de acuerdo? Le permite que se realice un determinado movimiento en este segundo eje, ¿vale? Por eso ese movimiento en este segundo eje es gracias a que el primer eje le transmite movimiento. Pero, evidentemente, para el primer eje, ¿no? El hecho de mover el eje inferior, también esa rueda dentada va a haber un equilibrio de fuerzas ahí entre las dos ruedas, ¿no? Y por lo tanto va a ejercer un par sobre la rueda superior, ¿no? Y ese par, pues va a ser en este sentido. Vamos a llamarle 1 porque está arriba, en el eje 1. ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? Sí, ¿no? Bueno, vamos entonces a escribir las ecuaciones. Aquí pues son ecuaciones de rotación, ¿vale? Bien, primero tendríamos, vamos a centrarnos en el eje del motor. Pues tendríamos la inercia, ¿no? Jm por la aceleración angular del primer eje, más esa fricción viscosa que hemos puesto ahí, V1, ¿de acuerdo? Esa fricción viscosa lo que representa es una fricción que está realizándose en el eje debido a que el eje está, pues, sujeto o acoplado a un determinado sujeción, ¿no? Y por lo tanto tiene una fricción con un elemento que no se mueve, ¿vale? Que es lo que representa ese cuadrito que aparece ahí, ¿no? Entonces sería V1 por la velocidad omega 1 directamente, ¿vale? Bien, pues estas serían todas las fuerzas que se oponen al movimiento que da el par motor, por lo tanto aquí tendríamos que sumar T sub 1, ¿de acuerdo? Y esto sería igual, si lo ponemos en ese miembro, a T sub m, ¿no? O sería restando si lo ponemos en el otro lado, ¿de acuerdo? Para el segundo eje, pues vamos a hacerlo el balance de fuerza en el segundo eje. En el segundo eje, pues tendríamos la inercia JL por la velocidad angular, perdón, aceleración angular, más la fricción viscosa, V2, en la velocidad del segundo eje. Bien, fuerzas que siguen consumiendo ese par motor, que en este caso ese par motor es para el segundo eje. Fijaros, aquí el par motor para el giro es el propio motor que está ofreciendo ese par que permite el movimiento, y en este que está permitiendo el movimiento del segundo eje es el par que le está transmitiendo el eje superior, ¿vale? Este sub 2. Por lo tanto aquí, pues le sumaríamos T sub 2, ¿de acuerdo? Bien. Perdón, me he equivocado. T sub 2 es si el par motor estaría en el otro lado, ¿vale? Entonces aquí me he equivocado. Que me he adelantado hablando de eso, pero aquí serían todos los pares que están consumiendo el movimiento, o sea, el par motor que está permitiendo el movimiento en ese eje, pues entonces aquí lo que tenemos que poner es el par de carga. Y esto es igual a T sub 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Las dos ecuaciones son prácticamente iguales, en el que tenemos en un lado los pares que permiten que se mueva ese eje, y en el otro hemos dejado pues los pares que consumen, o sea, o se resisten o son contrarios al movimiento del eje. ¿De acuerdo? Ricardo, Sí. ya a mí no me queda claro, no entiendo por qué. O sea, W1 va en el mismo sentido que T sub M. Entonces, B1 por W1, ¿qué es exactamente? ¿Y por qué tiene el signo contrario que T sub M? Si van supuestamente Es una W va en el mismo sentido que TM, ¿no? no, va en el sentido contrario, es una fricción. Os estaría ofreciendo una fricción con un par en este sentido, que sería ese de P sub 1 omega 1. Igual que este par también va al contrario, ¿lo ves? La inercia, que lo ponemos como
punto así punteado, ¿no? Que sería JM omega 1 punto, ¿vale? Y esos son los tres pares en el eje superior que nos están, que son opuestos al par motor. ¿De acuerdo? Igual que en el de abajo, si hacemos lo mismo, tendríamos T sub 2 y luego aquí tendríamos B sub 2, que es, si se está moviendo así, pues está ofreciendo un par aquí, que sería B2, W2, ¿vale? Omega 2, perdón. El par de carga, ¿vale? Y luego el de la inercia también, que se está, oponiendo a también el movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros viráramos esto de forma frontal así, ¿no? Por ejemplo, que se hace en la rueda, ¿vale? Si el par 2 nos está permitiendo movernos así, perdón, es en este, T sub 2, es que como lo he escrito justo, voy a escribirlo mejor. Es decir, imaginemos que estamos en esa rueda N2, ¿de acuerdo? Y de la otra rueda dentada nos está dando un par que nos está permitiendo mover la rueda con esta velocidad omega 2. Pero la fricción viscosa nos está haciendo que tengamos un rozamiento proporcional a la velocidad, ¿vale? Luego la propia inercia también, pues también se va a poner al movimiento. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el par de carga, T sub L. ¿Vale? ¿Se ve ahora más claro el sentido? Sí. ¿Y T sub M qué es? ¿Qué? ¿T sub M? Sí. Es que no hemos puesto en el eje, me he puesto en el eje 2, ¿vale? Si nos ponemos en el 1, sería el otro. Es que el dibujado como si fuera el engranaje 2, ¿vale? En este caso, si nos ponemos en el otro, tendríamos T sub M que nos está moviendo. Bueno, es que la verdad que el sentido que estoy poniendo era al revés, ¿no? Según cómo está dibujado en el otro, ¿no? Para hacer el giro, ¿no? ¿Vale? Un momento, me voy a poner para hacerlo igual. T sub M sería este, ¿no? El par motor, ¿vale? En el eje 1, ¿vale? Ojo, este es el eje 2 y este es el eje 1, ¿vale? N1, ¿vale? Bien, pues este es el par motor que va a permitir que se mueva, pues, rueda, pues, en esta velocidad, ¿vale? Y ahora tendríamos la fricción viscosa que hace que se vaya rozando el eje y por lo tanto se vaya frenando debido a la fricción viscosa, ¿no? Pues, que se opone al movimiento. Y también tendríamos, pues, la inercia, que también se opone al movimiento, que sería JM, he puesto una M que no se ve mucho, ¿vale? Omega 1, punto. Y ¿qué falta? Ah, el par T sub 1, que es la reacción que hace el eje 2 sobre el 1, ¿vale? Que también, pues, es un par que va frenando el par motor. Perdón, lo estoy poniendo al revés, ¿no? Sí, no me he dado cuenta. Sería así, el par y luego T sub 1. Es que al mirar la flecha de T sub 1 me he dado cuenta, ¿vale? Y T sub 1 sería esta, ¿vale? Y este sería el eje 1. Perdón. Sí, otra cosilla. T Este sub, ¿Sí? L, ¿por qué se opone al movimiento de JL? Porque es lo que se suele denominar la carga, como cuando hablamos en la clase anterior. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, radiotelescopio, pues para mover ese eje, el radiotelescopio su inercia, la inercia del radiotelescopio se va a poner al movimiento que yo voy a tratar de conseguir para girarlo. O, por ejemplo, si es una rueda también. Si tú tienes un eje con una rueda, si va a girar, tiene que aplicar un par para girar ese eje con la rueda y la inercia de la rueda pues se va a poner al movimiento. Vale. ¿Vale? Bien. Bien, pues si está claro, pues entonces vamos a sacar esas ecuaciones, ¿no? Bueno, están ahí, ¿no? ¿Vale? Que ya están, como hemos visto, como los sentidos en los que se oponen al movimiento
las fuerzas que se oponen al movimiento, las que provocan el movimiento, ¿no? Esos pares, el par motor y el transmitido al segundo eje. Y por lo tanto, ahora lo que vamos a ver es que tenemos dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Con valores, con mucha incógnita, ¿vale? Lo importante que vemos aquí, ¿no? Tenemos mucha incógnita y lo que podríamos es precisamente pues despejar o ver la relación que hay entre uno y otro, ¿no? Es decir, si acordáis, el otro día, cuando hablamos de los engranajes, ¿no? Dijimos que, bueno, podíamos aplicar leyes de conservación, por un lado, de la energía, ¿no? Que podíamos decir que T1, omega 1, igual a T2, omega 2, ¿no? Por lo tanto, la relación entre pares, o para calcular el par en un lado, pues tendríamos que serían omega 2, por ejemplo, partido omega 1, ¿vale? Por T2. Ahí tenemos una relación entre esos dos pares, T1 y T2. Ya tenemos una relación ahí, ¿no? Bueno, también podríamos decir que, bueno, si no hay deslizamiento, se conserva el movimiento, ¿vale? Y ese movimiento, pues lo conserva porque sería que tendríamos R1 lo vamos a poner con velocidad, igual que aquí, ¿no? Omega 1 igual a R2 omega 2, ¿vale? Y también si de aquí despejamos, pues podríamos tener que la relación entre radios, pues también podemos tener como una relación entre velocidades. Y también esto podemos decir que es igual, como ya vimos el otro día, la relación entre los dientes y los engranajes, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos decir que esta relación también nos da, ¿no? Que era que, creo que era, si no recuerdo mal, un momento. Que tengo con pantalla completa. Vámonos atrás a verlo. Que estaba por aquí. Un momento que no me responde. Estará cargando otra vez la presentación. Ahora. Aquí. Un momento, me lo he pasado, ¿no? Sistema de rotación. No, era antes los sistemas electromecánicos. Sí, mucho antes. Este. Es decir, que la relación entre radios es igual que la relación entre los dientes de los engranajes, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues entonces, si nos seguimos la relación entre... Uy, no me está escribiendo. Eso es lo mismo que me pasaba el otro día, ¿no? Con esto, que hay que seleccionarlo de nuevo. La relación entre radios, ¿no? Es igual a la relación entre los dientes, los engranajes, ¿vale? Entonces, si esto lo tenemos aquí, pues esto también podemos ponerlo como N2 partido N1, ¿vale? Entonces, si todo esto lo sustituimos aquí, pues ya tenemos una relación directamente entre directamente ya no son las velocidades, sino incluso los propios dientes, ¿vale? Que sería que T1 es igual... pero esto... Espérate un momento. Está al revés. Vale, vale. Un momento, R2 partido... que lo he puesto mal aquí. O lo he puesto al revés, un momento. R2 partido R1, omega 1 partido 2. Está al revés, claro. Perdonadme, no me había dado cuenta. Entonces esto no está bien. Ya decía yo que algo no veía yo correcto. Esto es R1 y esto es R2, ¿no? Y esto es omega 2 partido omega 1. Entonces, ya hemos dicho la división de los radios, pues entonces, evidentemente, esto también de los dientes es N... Sería N2, no. Sí, N1 partido N2, ¿vale? Y ahora, si eso lo sustituimos aquí, pues tendríamos N1 partido N2 por T2, ¿vale? Y aquí tenemos ya una relación entre los pares en función del número de dientes. ¿De acuerdo? Bien, que eso es lo que hablamos el otro día. La relación que podemos hacer para reducir el par, ¿no? Si nosotros aplicamos un par al eje 1, pues el par que tenemos en el eje 2, pues podemos reducirlo o ampliarlo en función de la relación entre dientes, que es lo que hablamos de los
lo que hace la caja de cambios, ¿no? Para tener la reductora o para ampliar la velocidad y tener menos par, ¿no? En la transmisión. Bien, bueno, pues si sustituimos todo esto y también las velocidades también para tener la velocidad, también tenemos una relación aquí abajo, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo podemos hacer para hacerlo, por ejemplo, en una primera ecuación para quedarnos solo con el segundo eje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues entonces, en esta primera ecuación, pues podríamos tener directamente que sería JM y sería omega 1 punto, pues lo sustituimos por omega 2 punto, ¿vale? Omega 2 punto sería N1 partido N2. Estoy dibujando la N muy mal, perdonadme. Ay. N1 entre N2, ¿de acuerdo? Por omega 2 puntos, ¿vale? Y lo mismo hacemos con B1, pues lo mismo. ¡Oh! No me deja seguir escribiendo. Tengo demasiadas cosas aquí en pizarra. Voy a borrar todo esto. También porque así es menos lioso. Yo creo que es más fácil si hago una selección aquí completa. Un momento que borre un poco y limpie esto. ¿Vale? Tenemos esas relaciones de ahí. Bueno, vamos a seguir y luego si acaso pues limpiar lo demás. Bueno, pues tenemos esto y tendríamos ahora pues lo que hemos dicho, B1 y ahora tendríamos pues N1 partido N2 omega 2, ¿vale? El par tendríamos T1, ¿vale? T1 que también lo podemos poner como la relación con T2, ¿vale? No, T1 podemos, o sea, T1 lo podemos sacar de la ecuación de abajo. Es decir, T1 sería T2 que tenemos abajo, pero si lo ponemos en función para tener T2, pues aquí podríamos poner T2 N1 partido N2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es igual a T(m). Y ahora también voy a borrar lo que tenemos abajo para seguir por aquí. Bien. Bien, si seguimos, pues tendríamos... fijaros, T2 ya lo tenemos aquí, es esta ecuación de aquí, ¿vale? Podemos sustituir esto aquí, ¿vale? Pues entonces tendríamos JM N1 partido N2 omega 2 puntos más B1 N1 partido N2 omega 2 más ese T sub 2 sería todo lo que tenemos aquí, o sea, quiere decir que tendríamos un N1 partido N2 por JL omega 2 punto más B2 omega 2 más TL, ¿de acuerdo? Y esto sería igual a T sub M, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero un momento. Lo estoy viendo desde el eje 2, que es lo más conveniente. No, perdonadme. Vamos a hacerlo más directo. Me está dando una ecuación muy larga porque lo suyo es más sencillo. Un momento.
Bueno. Voy a borrar toda esta parte de aquí, ya que habíamos puesto las ecuaciones, y dejamos solo la... Vamos a sustituir una ecuación en otra, que es más directo, es decir, aquí vamos a sustituir la de aquí abajo, ¿vale? En el que sabemos que T1 y T2 tienen una relación, ¿vale? Que es la que habíamos hecho anteriormente. Entonces tendríamos, perdona. Tendríamos JM, omega 1 punto, más B1, omega 1, más T1, que sería realmente, lo podemos cambiar como N1 partido N2, T2, igual a TM, ¿no? Si seguimos sustituyendo aquí, pues tendríamos JM, omega 1 punto, más B1 por omega 1, más N1 partido N2, multiplicado por la ecuación de abajo, ¿vale? Y esa ecuación de abajo, si hacemos también la sustitución, para tenerlo todo en la misma velocidad, pues para tener como omega 1 punto, pues tendríamos aquí N1 partido N2, ¿vale? Omega 1 punto, más B2, N1 partido N2, omega 1, y ¿qué falta? Más T sub L, ¿no? Sí, porque T sub L no tiene ahí ninguna velocidad, ¿vale? Y estaría todo completo, y ahora esto es T sub M, ¿vale? Si nosotros aquí ahora cogemos y agrupamos, fijaros que agrupamos por términos, tenemos aquí inercia, fricción viscosa, ¿de acuerdo? Pues si agrupamos todo eso, la ecuación que nos queda sería JM más JL N1 partido N2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Todo esto multiplicado por omega 1 punto, por la aceleración, ¿vale? Y ahora la parte de fricción. Fijaros, tendremos B1 más B2 N1 partido N2. Que no sé por qué. No puedo escribir más. Voy a seguir borrando alguna cosa más. B2. Perdona, Sí. T1, ¿por qué lo has sustituido? O sea, los paréntesis, los corchetes, esos que La son ecuación de iguales, abajo. todo eso. Sí, T1 lo sustituyo. Sí, T1 lo sustituyo por T2. T2. Es decir, aquí donde tenemos T1, como tenemos la relación esa entre engranajes, pues decimos que esto es T1. Y T2 es la ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Vale? T2 es esto que tenemos aquí. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí dentro. ¿De acuerdo? Vale, ya. ¿Vale? La diferencia está en que lo que hemos puesto aquí abajo es la misma ecuación, pero hemos cambiado ya también para que tengamos todo en términos del primer eje, velocidad en el primer eje, omega 1. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Perdón, se me ha ido de repente parte, ¿no? ¿De acuerdo? Uy, perdona que quería hacer otra cosa. Voy a borrar algunas cosas porque yo no sé qué está pasando aquí en la diapositiva. Si llego a saber, lo pongo en modo presentación, que no tengo límite para escribir, que no sabía yo que aquí tiene un límite de elementos, ¿no? Bien, leche, Z. Ahí. Y voy a elegir otro aquí. Esto también lo voy a quitar. Otra vez.
Bien. Bueno, pues lo que estábamos haciendo, ¿no? Pues eso, hemos estudiado esa ecuación ahí y entonces tendríamos, se me ha borrado lo que estábamos haciendo antes, tendríamos, ¿no escribe? N1 entre N2 al cuadrado, ¿no? Si agrupamos términos, inercia, fricción viscosa, otra vez estamos aquí. Bueno, voy a quitar el paso este intermedio. Bueno, es que no sé qué más borrar. Bueno, al final he borrado casi toda la ecuación de arriba. No funcionó tan bien esto como yo esperaba. Porque es que el año anterior lo hice de otra manera, pero claro, era más improvisado que esto. Lo que pasa es que el límite está más largo de lo que pensaba. Creí que me iba a dar para más. Lo vi ya el otro día en la clase, pero bueno. Ya aquí, omega 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos falta? Nos falta el par ese motor, perdón, el par de carga que teníamos aquí, más T sub L, perdón, más no, por T sub L, que ese sí que nos iba con la relación de engranaje al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto igual a T sub N. Fijaros que nos hemos reducido ya a una sola ecuación. Y está todo puesto en función de el eje 1, ¿vale? Pues entonces, aquí lo que se suele decir es que desde el punto de vista del eje 1 tenemos esta es la inercia equivalente y esta es la fricción equivalente. ¿De acuerdo? Pues fijaros que en función de cómo reducimos para irnos a un eje, pues sería la inercia del otro eje multiplicado por la relación de engranaje al cuadrado. ¿Vale? Muy fácil incluso de recordar. ¿De acuerdo? Y cuando vamos a utilizar un par que está en otro eje, pues sería simplemente multiplicado por la relación entre engranajes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, eso es lo que, por eso es como sale lo que tenemos aquí debajo. Un momento. Lo que tendríamos, no me lo voy a pasar, aquí. No, aquí. Pues eso es lo que tenemos aquí con que tenemos la fricción. Uy, perdona. Estaba intentando ahora. Nada. Ahora. Bien. Esa inercia equivalente, pues la inercia del motor, relación de entre engranaje al cuadrado por la inercia de la carga, ¿vale? Y ya lo tenemos, pues, calculado para el eje del motor, ¿vale? Lo mismo con la fricción viscosa, ¿vale? Pero en este caso, como no hay fricción en el motor, creo, si no recuerdo mal, a ver si volvemos atrás. Vaya, se me ha quedado la presentación colgada. Mejor empezar de nuevo, si no funciona esto bien. Ahora, lo que decíamos, pues no hay fricción viscosa en el eje del motor, ¿vale? Por lo tanto, pues se quita y por eso la fricción básicamente es 4 por 10 a la menos 2 multiplicado por n cuadrado, que es 1 partido 10 por 10 a la menos 2, ¿vale? Y esta sí es la inercia equivalente por la inercia de los dos. El motor, 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Que lo teníamos aquí. 4,4 por 10 a la menos 5. Bueno, porque era por 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la menos 2 de la relación de engranaje y nos da este resultado, ¿vale? Esta sería la inercia equivalente y la fricción equivalente que realmente solo es fricción en la carga. ¿De acuerdo?
Bueno, pues entonces, como nosotros ya conocemos la función de transferencia de un motor de corriente continua, que ya lo hemos sacado anteriormente, ¿no? Esta de aquí, con estas constantes, pues simplemente podríamos calcular esas constantes, porque ya tenemos los valores numéricos, ¿no? Sabiendo cuánto es la fricción, la resistencia de armadura y demás, pues desde el punto de vista del motor, ¿no? Pues eso, como hemos sacado la fricción equivalente y la inercia equivalente, pues ya podemos calcular los valores numéricos de esas dos constantes y por lo tanto la función de transferencia es esta que tenemos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería la función de transferencia del motor con la tensión que aplicamos al motor, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si lo ponemos como diagramas de bloques también, pues tendríamos, por ejemplo, lo como teníamos la salida, 1 partido 10 por la relación de engranaje, ¿no? Esta es la relación entre engranajes, N1 partido N2, ¿vale? Esta es la función de transferencia del motor, ¿vale? En bucle abierto, como he determinado aquí anteriormente, ¿vale? Vamos a llamarle, yo qué sé, G sub M. Esta es el amplificador, tensión E sub A, y la E, que es la diferencia que hay con los potenciómetros, y esta es la ganancia esa del potenciómetro de 24 partido pi, ¿de acuerdo? Y C se resta de R, ¿no? R menos C, que es lo que entra al amplificador, ¿vale? Y este sería el bucle. Si nosotros reducimos este bloque, pues tendríamos un bucle cerrado, obtendríamos esta función en lazo cerrado, ¿vale? O bien, también podríamos manipular las ecuaciones hasta obtener exactamente esa expresión de la función de transferencia de este servomecanismo de posición. Muy bien. Bueno, pues así tendríamos... Pues, ¿sí? Yo tengo una duda. Las expresiones estas de K sub M y tal, y la función de transferencia de un motor, ¿hay que saberse para el examen? ¿O hay formulario? O... No, bueno, nosotros los exámenes dejamos formularios, ¿vale? Que llevéis formularios. Y también tenéis acceso a todas las materias de clase. Es decir, a esta diapositiva, por ejemplo. Ah, vale, ok. Pero nos llevamos nuestro propio formulario, ¿no? Que lo hacemos nosotros. Sí. De momento sí, nosotros no hemos hecho uno para que todo el mundo lleve el mismo, pero en principio es que tampoco nos importa mucho, pero que llevéis cada uno el vuestro personal, ¿no? Que lo hagáis vosotros mismos, ¿vale? Vale, sí. Okay. Que si lo lleváis escrito, normalmente decimos que si lo lleváis escrito a mano, pues que los hagáis una fotocopia para que cuando estemos en el examen pues veamos que son vuestras propias hojas y que no habéis escrito en ellas y para pasarosla de uno a otro, ¿vale? Pero eso son ya condiciones del examen que ya hablaremos más adelante. En fin, vais a tener formulario y también las diapositivas, ¿vale? En el campus estará disponible para que entréis. Muy bien. Bueno, pues entonces ya hemos visto los sistemas electromecánicos, incluso este sistema de servomecanismo de posición, que es bastante utilizado. Y bueno, ya como última parte de este tema, pues vamos a ver cómo sería la linealización en el caso de que tengamos relaciones o descripciones, es decir, modelos de un sistema físico que no sea lineal. Porque recordando una vez más, en esta asignatura vemos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Como sabéis, pues esa relación entre la entrada y salida que definimos para obtener un modelo tiene que ser lineal, si no, no podríamos realizar la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no podemos sacar una función de transferencia, una función que no fuera lineal. Por eso mismo, cuando nosotros sacamos un modelo de un determinado sistema físico y obtenemos una ecuación no lineal, pues deberíamos de encontrar una relación lineal válida para que podamos utilizarla y obtener una función de transferencia. ¿De acuerdo? Bien, como ya sabéis, ¿no? de matemáticas, ¿no? De asignaturas de matemáticas y de incluso en muchos otros aspectos, ¿no? De la ingeniería que ya habéis visto anteriormente, ¿no? Bueno, pues los sistemas lineales pues tienen unas propiedades que nos permiten expresar pues las magnitudes que nosotros estamos interesados en estudiar su relación de una forma con una combinación lineal en la que tenemos una relación que es lineal y nos permite cumplir ciertos principios que son bastante útiles, ¿no?
en el que, pues si por ejemplo tenemos en un sistema lineal, pues tenemos una entrada y sabemos que salida va a salir por esa función lineal que hemos determinado. Si lo sometemos a una entrada diferente y tenemos, evidentemente, otra salida distinta, si las combinamos, pues vamos a tener una combinación lineal de las salidas que tenemos de forma independiente. Por lo tanto, el sistema lineal, pues ese principio de linealidad, pues nos es bastante útil, ¿no? Pero lo que ocurre es que podríamos tener relaciones no lineales entre las variables, y por lo tanto, esa función, pues es más difícil de manejar y entonces, pues también no podríamos tampoco obtener, por ejemplo, la función de transferencia, ¿no? Obteniendo la función de transferencia a través de esa transformada de Laplace y esa relación entre las variables de entrada y salida, ¿no? Bueno, ¿y qué haríamos? Eso es la situación de lo que necesitamos ver ahora, ¿no? ¿Qué haríamos en esa situación? Bueno, pues en esa situación lo que tendremos es que linealizar, y seguramente esto no suene nuevo, ¿de acuerdo? Porque lo habréis explicado ya más de una vez seguramente. No sé ahora mismo qué ejemplos, ¿no? Pero seguro que lo habéis visto, por ejemplo, en alguna asignatura de matemáticas, pues también para resolver algún problema, pues haber necesitado linealizarlo para utilizar una relación más sencilla, ¿no? Que la relación no lineal que sea difícil de obtener, ¿no? Bueno, pues normalmente en ingeniería y en muchos campos, ¿no? De la ingeniería, pues es necesario obtener una relación lineal cuando realmente la relación entre las magnitudes no es lineal. Y para eso lo que se hace es hacer una aproximación en el punto de trabajo o punto de operación, como se denomina, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una relación no lineal, como refleja esta curva, ¿no? Esta curva que vemos aquí, pues la forma de obtener una función lineal es si nosotros sabemos que vamos a trabajar en torno a un punto de operación y de ahí no nos vamos a mover mucho, pues podríamos obtener una relación lineal obteniendo la tangente en ese punto a esa curva. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mismo, contando esto, lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, cuando habéis estudiado, por ejemplo, electrónica, ¿no? Por ejemplo, al trabajar con transistores, ¿no? Y, pues, por ejemplo, habéis definido un punto de trabajo y ahí ya sí tenéis una relación lineal y podéis obtener un modelo lineal, ¿de acuerdo? Para trabajar con él. Bueno, pues esto es bastante utilizado en ingeniería, evidentemente en electrónica y en muchos otros campos, ¿no? Y aquí para nosotros, ¿no? Para el control de sistemas también, ¿no? Utilizamos esa linealización para obtener esa función lineal que nos relacione los parámetros que nosotros estamos estudiando, ¿de acuerdo? Esto significa que si el punto de trabajo cambia significativamente y se va afuera, ¿no? Porque estamos hablando de un entorno pequeño en el que no debería de moverse, como este círculo que estoy haciendo ahora mismo aquí, pero si nos desplazamos el punto de trabajo y funcionamos en otras condiciones distintas, ¿vale? Como esta que estoy señalando aquí de x1 y 1, ¿vale? Esa relación lineal no nos sirve no nos representa lo que está ocurriendo en esta zona, ¿vale? Porque en esta zona la tangente a esa curva va a ser distinta. Por lo tanto, esa relación lineal, escrita como la que tendríamos arriba, sería distinta, ¿vale? Aquí podría ser, pues, para ese trabajo punto de operación, pues esa constante pues podría ser C0 y aquí sería C1, ¿vale? Por lo tanto, si nos movemos del punto de operación o de trabajo mucho, tendríamos que obtener otra linealización distinta, ¿vale? Bien, el procedimiento para linealizar es, como ya sabéis, ¿no? Si nosotros una función la podemos aproximar si hacemos, pues, si lo aproximamos por una serie, ¿no? Que seguramente ya había hecho antes, ¿no? En alguna asignatura de matemáticas, que es mediante series de Taylor, ¿vale? En torno al punto de operación. Bien, aquí vemos otra interpretación gráfica, ¿no? Un poquito más clara, ¿no? En el punto de equilibrio o punto de operación o de trabajo nos vamos a mantener cerca de estos valores, ¿no? De estos puntos, como este recuadro que se está viendo aquí en grande, ¿vale? Y tenemos ese modelo linealizado que es esa tangente en el punto de trabajo, punto de operación, que es esta línea gris que tenemos aquí, y el error que va a haber si nos movemos en un entorno pequeño no es muy grande, pero si nos movemos en otro punto mucho más lejano, el error entre el modelo linealizado
el modelo lineal y el modelo real es muy grande, ¿vale? Por lo tanto, por eso mismo, estábamos diciendo antes, que esto es válido en un entorno en el que no nos movamos pues mucho de la zona en la que hemos elegido, que es el punto de trabajo de operación en el que pues normalmente se va a trabajar, ¿vale? Y por eso decía anteriormente que si nosotros nos vamos a mover en otro punto de trabajo, deberíamos tener un modelo lineal con una tangente a ese punto que nos va a dar una función completamente diferente. Perdón, le voy a poner otro color. Un modelo lineal que sea completamente diferente, que evidentemente pues va a ser una tangente que va a ser diferente a la tangente que tenemos en este punto, esta línea gris de aquí. Es decir, esta recta pues tiene una pendiente muy distinta a esta de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, hay que tener muy claro que cuando nosotros tenemos una función no lineal y queremos linealizar, tenemos que linealizar en torno a un punto de trabajo o punto de operación. Porque ese modelo lineal solo va a servir para cuando nos mantengamos en el problema en sitios cercanos a ese punto de operación. Si nos vamos lejos, ya no nos vale ese modelo lineal aproximado que hemos tenido. Bien, bueno, pues ¿cómo se realiza esta linealización? Para eso, pues bueno, si tenemos una función no lineal, ¿no? Pues tenemos una determinada función, pues se aplica por el método de considero de las perturbaciones, pequeñas perturbaciones alrededor del punto de trabajo, de forma que variaría poco la salida, ¿no? Es decir, para una variable independiente, ¿no? Que sea u, ¿vale? Pues para el entorno de operación habrá pequeñas variaciones en torno a ese punto, ¿vale? De esa forma, en esa curva, ¿no? Va a haber pequeñas variaciones también y podríamos aproximar por esa tangente, porque va a haber pequeños errores y también, pues como salida, esa variable dependiente que vamos a calcular a partir de la variable independiente u, pues va a tener también pequeñas variaciones, ¿vale? Entonces, si empleamos la expansión de la serie de Taylor, pues tendríamos esa función, bueno, pues el entorno de operación en el que solo varía ligeramente alrededor del punto de operación, que es este, pues sería el término, pues la función evaluada en el punto de trabajo, ¿no? Y más la primera derivada, ¿no? Por ese diferencial de u, y luego ya, pues, órdenes superiores, ¿no? La segunda, tercera derivada, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues nosotros, pues, podríamos simplificar, como queremos un modelo lineal, pues nos quedaríamos con la expansión hasta la primera derivada, ¿de acuerdo? De esa forma, esa función la vamos a aproximar con esa función evaluada en el punto de trabajo y la primera derivada por el diferencial de u, ¿vale? De esa forma nos dará como salida la variable dependiente, pues sería el valor que tiene f de 0 de u, ¿vale? Y delta de i, que será, pues, el resultado de ese f' de u sub 0, evaluado en u sub 0, por delta de u, ¿de acuerdo? Y así sabríamos cuál es la variación que vamos a tener pequeña también en función, cuando veremos una pequeña variación en la entrada, cuál sería la pequeña variación que podríamos tener a la salida. ¿De acuerdo? Bien, si tenemos múltiples variables, bueno, nosotros es verdad que vemos sistema lineal invariante en el tiempo y además de una única entrada y una única salida, ¿no? En el caso de múltiples variables sería en el caso de múltiple entrada, múltiple salida. Bueno, pero sin embargo no está mal generalizar, ¿no? En el caso de que no vayamos a encontrar una situación así en el futuro, ¿no? Bueno, pues sería una función, pues tendríamos para cada variable habría que hacer esa linealización en un entorno cercano, ¿vale? Y al hacer las derivadas, pues evidentemente, como ya sabéis, pues serían derivadas parciales respecto a cada una de las variables, con la variación infinitesimal correspondiente de cada variable, ¿no? Y como resultado, pues evidentemente esa sería la función evaluada en el punto de trabajo y su cero como resultado, y delta de i, que sería pues toda esta parte de variación en torno al punto de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues cuando nosotros trabajemos con un sistema dinámico, quiere decir que va a variar con el tiempo, ¿vale? Por eso es estos sistemas que estamos viendo son sistemas dinámicos porque varían con el tiempo y por lo tanto las ecuaciones que utilizamos son variables con el tiempo, son ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales van a tener pues derivadas, ¿de acuerdo?
como esas ecuaciones diferenciales que estamos viendo, ¿no? Pues cuando esas ecuaciones diferenciales que obtenemos al modelar un sistema físico, como ya hemos visto en esta lección, ¿no? Desde el principio, cuando esas ecuaciones no sean lineales, pues tendríamos que utilizar esta técnica para linealizar en torno a un punto de trabajo. Muy bien, bueno, pues usando ese mismo procedimiento, pues tendríamos que en esa función evaluarla en el punto de trabajo, ¿de acuerdo? Y obtener las derivadas de cada una de esas variables, ¿no? ¿De acuerdo? Con el diferencial, ¿no? De cómo nos movemos en torno al punto de trabajo, ¿no? Pues si no hemos desviado. Bien, bueno, entonces, si nosotros establecemos un punto de trabajo o un punto de operación, debe estar dentro de lo que sería la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Y si hacemos nulas las derivadas, ¿no? Pues el sistema dinámico nos va a quedar linealizado, nos va a quedar directamente, ¿no? Pues esas derivadas pues serían el de orden n, así hasta el primer orden, y luego la derivada de orden m, ¿no? Hasta la de primer orden, ¿no? Y tendríamos todo esto, pues bueno, igual a 0, ¿no? Y las derivadas parciales, bueno, pues se calculan en el punto de trabajo. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué nos ofrece esta linealización? Bueno, como hemos hablado al principio, bueno, pues nos da una relación mucho más apropiada para obtener, por ejemplo, un modelo del sistema, un modelo lineal, ¿no? Como estamos trabajando con funciones de transferencia, necesitamos un modelo lineal. Por lo tanto, esa relación lineal nos la ofrece esta linealización de las ecuaciones, ¿de acuerdo? Y también, por otro lado, tenemos que tener claro que ese modelo solo sirve en entorno del punto de trabajo. Por lo tanto, tenemos que quedar en ese punto. Y como inconveniente, está claro que si nos movemos mucho del punto de trabajo o el punto de operación, los errores pueden ser muy grandes. Y por lo tanto, tendríamos que obtener otro modelo. ¿De acuerdo? Y, claro, evidentemente, estas linealizaciones, va a haber tantas linealizaciones como puntos de trabajo que podamos tener en un determinado sistema, ¿no? En una determinada relación no lineal, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muy claro que habrá un modelo distinto para cada punto de trabajo o punto de operación en el que queramos obtener una relación lineal, ¿no? Por eso solo es válido para pequeñas variaciones alrededor de ese punto, como hemos estado hablando desde el principio. Bien, vamos a poner algún ejemplo, que con ejemplo siempre todo se ve más claro, ¿no? Aunque, bueno, este ejemplo pues también se puede hacer de otra forma, ¿no? Es decir, en la linealización me refiero. Pues imaginemos, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un péndulo, ¿vale? En el que gira en torno a un centro de giro que está aquí arriba, anclado en la pared, ¿no? Tiene un péndulo sencillo, que este problema de péndulo lo habéis visto en problemas de física, seguro que habéis visto desde que estaba en el instituto, ¿no? Bueno, pues ese péndulo, si se separa de la vertical, que sería el punto de equilibrio, un ángulo θ, pues evidentemente se va a mover, ¿no? Bien, bueno, pues tendríamos el peso, ¿de acuerdo? Que es vertical, ¿no? Respecto a la Tierra, y la masa, ¿no? Que se supone que va a girar respecto a este punto que tenemos aquí arriba, y por lo tanto, pues vamos a tener pues un giro, ¿no? Vamos a tener un giro provocado por ese peso, ¿no? Que si lo descomponemos en una fuerza que sigue el camino, perdón, que pasa por el centro de giro, ¿vale? Es decir, que sigue con la misma dirección que esta cuerda, ¿no? O cadena que lo tiene fijo al techo, ¿no? Tendríamos aquí también el ángulo θ, ¿vale? Y lo descomponemos también en su componente transversal, ¿de acuerdo? Pues aquí tendríamos mg coseno de θ, ¿no? Y esta fuerza de aquí, ¿vale? Este lado de aquí sería mg seno de θ, ¿vale? Bien.
¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí tenemos, si aplicamos estamos en un sistema de rotación, evidentemente, ¿no? No es un eje girando, en este caso la situación es diferente, es un punto, es una masa que está girando en torno a un punto al que está agarrado mediante una cuerda o una cadena, ¿vale? Pues ahora hagamos balance de pares, ¿no? La suma de pares aplicados sobre esta masa, ¿no? Respecto al centro de giro, pues igual a J por la aceleración angular, ¿no? Siendo J el momento de inercia del giro de esta masa respecto a ese centro de giro, ¿no? ¿Vale? Suponiendo que nosotros eso ya lo conocemos, pues bueno, ese par, pues vamos a tener, si nosotros le hemos aplicado un par para que separarlo de ese punto de equilibrio y que se mueva, pues tendríamos ese par y el que se opone es este de aquí, precisamente, porque este, al pasar por el centro de giro, evidentemente no tiene ningún efecto en esa ecuación, ¿vale? Entonces, este sí es un par, que será m por g por L, que es la distancia del punto del centro de masa al punto del centro de giro, mg por L, por el seno del ángulo, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a la inercia de esta masa, que sería m por L cuadrado, ¿vale? Esto es J, por la aceleración angular, ¿vale? Por lo tanto, esta es la ecuación que nos define este problema, ¿de acuerdo? Se trata de una ecuación lineal. Esta función del ángulo y segunda derivada del ángulo, bueno, y el par, ¿es una función lineal? Pregunto. No lo es, ¿no? ¿Dónde está la no linealidad en esta ecuación? Es la segunda derivada, ¿no? Bueno, las derivadas las vamos a tener, son funciones del tiempo. Seno del ángulo. ¿De acuerdo? Esto sería una ecuación lineal si no fuera por el seno de este ángulo que hay aquí. Si esto fuera teta, pues ya sería lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Bueno, ¿qué se suele hacer? Bueno, en este caso no se linealiza exactamente igual que como hemos dicho con series de Taylor, porque en el caso de funciones trigonométricas, pues bueno, es también incluso hasta más sencillo, ¿no? Es decir, si nosotros nos vemos en torno a punto de equilibrio, para ángulos pequeños, ¿vale? Con un valor de teta cerca de cero, es decir, si está el péndulo moviéndose en ángulos cercanos al cero, ¿vale? Son ángulos pequeños, el seno del ángulo es cero, prácticamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces podríamos linealizar y podríamos decir que esta relación, esto sería tita segunda más g. Bueno, por aquí lo que se ha hecho es despejar, ¿vale? De la de arriba, que no se ha hecho nada diferente. Perdón, he dicho cero, pues entonces esto se va, ¿vale? Tendríamos tita segunda más, o menos, más bien. Voy a seguir borrando eso. Menos 1 partido m L cuadrado t, el par que le hayamos aplicado, igual a 0, ¿vale? Y esto ya sí es una ecuación lineal, ¿vale? ¿De acuerdo? Si lo vamos a hacer en torno a otro punto, por ejemplo, imaginaros que subimos el péndulo a pi, ¿vale? A decir, lo movemos pues prácticamente, pues bueno, pi o más bien 90 grados, ¿no? Lo levantamos mucho, pues de 90 grados a 0 hay mucha diferencia, ¿no? Pues entonces sí que tendríamos que linealizar en torno al punto de trabajo, ¿vale? Y hacer esas derivadas respecto a la derivada segunda y la primera, ¿no? Que son las que están en la ecuación, ¿no? Y respecto al par, para obtener una relación lineal, ¿vale? Y esto nos daría una relación lineal como esta que tenemos aquí, donde la derivada, esta primera derivada parcial respecto a teta, pues nos da coseno de teta, ¿no? Pero como la evaluamos después en el punto de trabajo, pues ya no tenemos tantos problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta derivada parcial respecto a teta segunda, pues simplemente nos daría 1, ¿vale? Y luego aquí, respecto al par, pues lo mismo, ¿no? Y así tendríamos diferenciales y tendríamos una ecuación ya lineal. ¿De acuerdo?
Venga, para terminar la clase, lo que vamos a hacer, vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo distinto de la linealización. A ver. Voy a poner aquí que está colocando un problema de un... esto no es. Lo había puesto yo aquí, creo. Este. Imaginaros, tenemos un coche que se está moviendo en la carretera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ese coche pues tiene una... Si sacamos hacemos un balance de fuerzas, ¿no? Yo ya lo he puesto aquí, ¿vale? Pues tendríamos pues la fuerza de avance del coche, ¿no? Sí, lo tengo aquí ya puesto, pulsado. F, ¿no? Pues se opondrá una fuerza de rozamiento en las ruedas, ¿no? Como que tenemos aquí, ¿vale? Esa fuerza de rozamiento pues viene dado por el propio peso, ¿vale? Multiplicado por un factor de rozamiento con el suelo por el coseno del ángulo de la elevación que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Si tiene una elevación, si es 0, pues evidentemente pues sería directamente el peso, ¿no? Por ese coeficiente de fricción. Bien, luego esta sería la fuerza de fricción de la rueda. Luego tendríamos una fuerza de, evidentemente, el vehículo subiendo la cuesta, pues tendrá una fuerza que lo impulsa hacia atrás debido a la gravedad, ¿no? Porque igual que hemos visto con el péndulo, si descomponemos esta fuerza, ¿no? En el peso que es perpendicular a la Tierra en una dirección, la dirección de avance del vehículo, ¿no? Y la normal a la superficie sobre la que se mueve, pues esta fuerza se va a oponer al movimiento, ¿no? A esta fuerza que tenemos que hacer para impulsar el vehículo, ¿no? Bien, pues sería esta fuerza de subida de una pendiente mg por el seno del ángulo. Si no tenemos la pendiente, evidentemente el seno es 0 y por lo tanto no tenemos este término, ¿vale? Luego, otro término importante, la fricción que puede tener el vehículo con el aire, ¿no? Sería este término de aerodinámico, ¿vale? De la fricción, el rozamiento con el aire, ¿no? Pues eso es un medio de la densidad del fluido, en este caso el aire, por un coeficiente de fricción multiplicado por el área transversal del vehículo, ¿no? Que ofrece a la hora del avance, ¿no? Sería el área, si hacemos un corte así, vertical, ¿no? Sería como es el vehículo en esa sección, ¿vale? Y multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Más la velocidad del aire respecto al vehículo, ¿no? Que aquí lo hemos supuesto 0. ¿De acuerdo? Y luego la última fuerza que nos queda por incluir, es decir, esa fuerza que realizamos, pues también se deberá, es si nosotros, ¿no? Sería la fuerza que nosotros, ese sumatorio de fuerza, la masa por la aceleración, ¿vale? La inercia, ¿vale? Que normalmente en un vehículo se suele multiplicar por un coeficiente debido a que pues no solo es por la fuerza de la inercia del vehículo, sino también por todos los mecanismos de transmisión de movimiento que puede tener entre las ruedas y el impulso o la aceleración, ¿no? El movimiento que experimenta el vehículo, ¿no? Y claro, como son una serie de transmisiones y mecanismos pues, complicados para establecer o calcular de forma muy precisa esa relación, pues lo que se hace normalmente es ponerle un coeficiente, ¿vale? Que es incrementar esa inercia en un 20%, ¿no? Bueno, pues en resumen, lo que tenemos aquí es una relación... Uy, perdón, lo he borrado todo. Yo solo quería borrar lo que he escrito. Bueno, lo que tenemos es una relación como veis, entre fuerza, ¿de acuerdo? Y velocidad que no es lineal, ¿vale? Es decir, si nosotros reescribimos esto, suponiendo que no estamos subiendo una... Bueno, suponiendo que no estamos... Pues una determinada... Bueno, suponiendo que no tenemos... Vamos, perdón, espérate, voy a escribirlo mejor. Bien, entonces nuestra fuerza, pues podremos suponer que no estamos subiendo ninguna cuesta y podríamos tener simplemente el coeficiente de fricción por mg, ¿no?
Esta, por lo tanto, no la tenemos, ¿vale? El coseno pues se nos queda en 1, ¿vale? Y tendríamos aquí el 0,5 por ρ, coeficiente de fricción, el área transversal por la velocidad al cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Más este término de aceleración, que si lo ponemos todo en función de la velocidad, pues tendríamos K sub m por m, ¿vale? Que es la masa, y la aceleración, que sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Y aquí tendríamos una relación entre fuerza y la velocidad del vehículo. Y como veis, ¿dónde tenemos la no linealidad en esta ecuación? En esta ocasión lo tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Tener una primera derivada, bueno, pero es que nosotros, como trabajamos con sistemas dinámicos, pues vamos a tener relaciones entre nuestros parámetros y la dependencia temporal, ¿no? ¿Vale? De esos parámetros, ¿no? Bueno, pues ¿cómo linealizamos? Pues si nosotros elegimos un punto de trabajo, es decir, pues suponemos que el vehículo siempre se mueva a una velocidad determinada, ¿no? Vamos a hacer esa linealización para trabajar con el vehículo cuando se mueve a una determinada velocidad. Por ejemplo, 50 km por hora, porque, ¿no?, es la velocidad a la que vamos a realizar cálculos, ¿no? Pues para saber qué fuerza hay que realizar y qué cambios de aceleración y fuerza hay que hacer para conseguir un cambio de aceleración, etcétera. ¿Vale? Pues entonces ese término que tenemos aquí, que es no lineal, ¿vale? Pues si hacemos una expansión de serie de Taylor en torno al punto de trabajo, pues sería ese v cuadrado menos v sub 0 cuadrado, ¿vale? Y hacemos esa aproximación y el diferencial que vamos a tener sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo, particularizado en el punto de trabajo que hemos dicho, v sub 0, ¿vale? Es decir, ese término de v cuadrado menos v sub 0 cuadrado, ¿no?, que particularizando en el punto de trabajo, pues sería aproximadamente, pues sería primera derivada particular en v sub 0 multiplicada por v menos v sub 0, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que nos hace la expansión en serie de Taylor. Bueno, pues si hacemos esa derivada, tendríamos, y particularizada en v igual a v sub 0, tendríamos 2 por v sub 0, ¿verdad? ¿Vale? Que sería la derivada, y esto sería v menos v sub 0, ¿vale? Nos saldría esto, ¿vale? Entonces, si aquí despejamos v cuadrado, ¿no?, que tendríamos esto, pues sería aproximadamente esto. Si despejamos v cuadrado para sustituirlo en la ecuación y tenerlo de forma lineal, ¿no?, pues v cuadrado podríamos decir que es aproximadamente, ¿no?, 2v sub 0 por, a ver, v cuadrado que está aquí, ¿no? Ah, vale, pero esto, a ver, despejando de 2v sub 0 sale aquí negativo, ¿no? A ver, el v sub 0 lo pasamos allí sumando. Nos saldría v, ¿no?, menos v sub 0 al cuadrado, ¿no? Porque sería 2 por v sub 0, 2v sub 0 cuadrado, y le estamos sumando, no, restando 1, ¿vale? Sumando 1, ¿vale? Si quería solo un v sub 0 cuadrado. ¿De acuerdo? Pues ya tendremos esa parte del término lineal, y si lo sustituimos a la ecuación de arriba, pues ya nos quedaría la ecuación linealizada en torno a ese punto de trabajo. F igual a m más g, 0,5 ρ CV por a por v al cuadrado, ¿vale? Esto es a. Perdón, no, que acabamos de linealizar eso, ¿vale? Entonces ya aquí el término no lineal nos lo hemos quitado y hemos conseguido sustituirlo por 2v sub 0 por v menos v sub 0 al cuadrado, ¿vale? Y aquí ya tendríamos por k sub m por la derivada de v respecto del tiempo, ¿vale? Y ahora ya sí que tenemos una ecuación lineal aquí,
¿vale? No hemos quitado la no linealidad que teníamos aquí en el v cuadrado, ¿de acuerdo? Y así es como aplicaríamos pues esa expansión en serie de Taylor para eliminar los términos no lineales, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna cuestión? Bueno, pues entonces si no hay ninguna duda, pues bueno, la siguiente clase lo que haremos son problemas de este tema, de modelado de sistemas físicos, que seguramente pues os resultarán interesantes, ¿no? Para afianzar lo que hemos estado viendo en este tema. E incluso podríamos hacer alguno de examen, que si habéis visto alguno de los exámenes que están puestos en el campus virtual, en el problema 3, que es el que se pone como el problema de modelado de sistemas físicos, pues si tenéis alguno que os pueda interesar, pues también lo podéis proponer para que lo hagamos en clase. ¿De acuerdo?